¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Nuevamente nos reencontramos, ¿ok? Ya en este nuevo capítulo de este webinar, ¿ok? Que nos va a permitir poder tener un conocimiento un poquito más profundo sobre la instrumentación en la industria. Entonces, dentro de ello, pues tenemos que tocar varios temitas muy importantes que nos van a permitir que nosotros podamos desarrollar eh, varias circunstancias, situaciones que nos van a permitir que nosotros podamos concluir, que podamos desarrollar eh, diferentes, diferentes temas, puntos importantes que van de la mano con con el mundo de la industria. Cuando ya nosotros hablamos del mundo de la industria, recordemos pues de que esto incluye, incluye diferentes circunstancias, condiciones, escenarios, sectores industriales con los cuales nosotros vamos a desarrollar diferentes actividades. Bueno, pero eso es por un lado. Por otro lado, ok, vamos a hacer una pequeña presentación de lo que incluye pues nuestra organización. Como ustedes se darán cuenta, Safety Work Consulting Asociados es una organización que presta diferentes servicios de capacitación, entrenamiento, desarrollamos diferentes tipos de actividades industriales como asesorías y consultorías en diferentes tipos de proyectos en el sector industrial. Dentro de esto, pues, hacemos los trabajos y actividades de supervisión e interventoría de proyectos, servicio de transporte privado de personal, evaluación de riesgos ergonómicos y psicosociales. Auditorías en seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, monitoreo físico, químicos y biológicos, implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Somos una organización que se especializa básicamente en la gestión de proyectos, implementación y administración de personal, realizar programas de capacitación y entrenamiento de trabajo de alto riesgo y salvamento en los diferentes sectores industriales. Nuestra visión es convertirnos en una organización líder a nivel regional en diferentes servicios de ingeniería, capacitación y entrenamientos. Nuestra visión pues compete pues una gama de servicios en el caso de la ingeniería, capacitación y entrenamientos de alta calidad en los sectores hidrocarburos. Bueno, esta es nuestra carta de presentación, la misma que nos permite poder decir nosotros quiénes somos. Nosotros somos un centro de certificación de competencias laborales dentro del ámbito nacional. ¿Quién nos ha acreditado? Pues el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y a través de la Dirección General de Normalización y Formación del Empleo y Certificación de Competencias Laborales del Ministerio de Trabajo. O sea, somos nosotros. Entonces, dentro de ello, pues tenemos una gama de acreditaciones para que nos da la potestad, la alternativa para nosotros poder certificar en los diferentes perfiles ocupacionales. Dentro de ellos, operación en almacenes, prevención de riesgos laborales, instalación de andamios, extintores, izaje de carga, instalaciones eléctricas en edificaciones, mantenimiento industrial, que tiene mucho que ver precisamente con el tema que vamos a ver el día de hoy. Montaje en instalaciones de instrumentación industrial, que también tiene mucho que ver con lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Y para los que tengan alguna duda, también nos pueden buscar en la misma página del Ministerio de Trabajo, donde nosotros nos encontramos registrados. El que habla también es evaluador de competencias laborales. Realizamos diferentes capacitaciones presenciales a manera in-house, en nuestras instalaciones o de repente en las instalaciones de nuestros clientes, capacitaciones sincrónicas y asincrónicas. Asincrónicas como la que estamos dando en este momento. Todos aquellos participantes que van ingresando a nuestra ya a nuestra sala, definitivamente, ellos también nos van a pasar sus diferentes preguntas, consultas, dudas, interrogantes que pueden tener, ¿no? Y aquellos que no, por un factor laboral, por un factor de tiempo, definitivamente, pues, nos van a poder hacer transmitir o algunas dudas o interrogantes que puedan tener en el transcurso de, el periodo, ¿no? O de repente cuando quieran optar por la certificación opcional. Ok, básicamente ello es vamos a pasar un poquito más rápido aquí. Diferentes tipos de entrenamiento que nosotros hacemos, acceso con cuerdas, ¿no? Para diferentes trabajos en altura, ¿ok? Trabajos en altura con rescate industrial,
Acá ya tenemos varias imágenes de varios de nuestros participantes. Montaje de andamios, andamiero, capataz, supervisión. A nivel, hemos desarrollado diferentes eventos donde nosotros hemos entrenado y capacitado a diferentes participantes a todos los niveles y casi a nivel nacional, ¿no? Equipos de línea blanca, de montacarga, man lift, elevadores de carga, apiladores también, ¿no? Diferentes tipos de entrenamientos que nos permiten manejo defensivo, tanto a nivel básico, intermedio y avanzado, y también a unidades de emergencias, ¿ok? También capacitaciones in-house, ¿no? ¿Qué tipo de actividades y proyectos hemos hecho nosotros? Bueno, laboratorios Bluestein, ¿ok? Donde hemos asesorado también varias instalaciones, proyectos, uno de los proyectos más grandes también que hemos podido desarrollar. No, bueno, uno de los más grandes no, pero sí forma parte también de este bagaje de proyectos que nosotros hemos podido desarrollar. Yedisa con Cálida, ¿no? El proyecto de montaje, alimentación de energía a gas natural en el Centro Comercial Puruchuco, ¿no? Que es donde también nosotros hemos venido participando, asesorías en implementación de proyectos de seguridad y evacuación también, ¿no? Observaciones en INDECI, implementación de seguridad industrial y sistemas contra incendios, capacitaciones con ICIMUSTAM, implementación de homologaciones, levantamiento de observaciones de INDECI y SUNAFIL, asesores en trabajo de alto riesgo en la planta de aceros Arequipa, consultorías a diferentes empresas, organizaciones, ¿no? Ok, básicamente ello es lo que quería que vean ustedes, la trayectoria que nosotros venimos teniendo como consultores, como asesores durante este tipo de actividades, ¿no? Y actualmente pues venimos desarrollando trabajos con una organización, con una de las organizaciones Balanzas Vega, instrumentación, Tecnomina, empresa minera, ok, instrumentación sísmica y telemetría, ¿no? Donde nosotros venimos desarrollando actividades. Así es, chicos. Entonces, más que todo ello, ¿ok? Que nos permite poder desarrollar actividades que van de la mano precisamente con el tema que vamos a ver el día de hoy. Carlos, una pregunta, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Me preguntan, sí, mira, el día de hoy va a ser un webinar. Como ustedes sabrán, todos nuestros webinars son totalmente gratuitos con una certificación opcional, instrumentación en industria. Ah, importante. Entonces, parte de lo que nosotros vamos a ver en el tema vinculado a la instrumentación industrial, pues tiene mucho que ver con los fundamentos de la electrónica industrial, el cómo yo voy a desarrollar este tipo de tareas, este tipo de actividades que me van a permitir obtener una mayor competencia dentro del sector industrial y que definitivamente me va a permitir que yo pueda saber algo más sobre este mundo de la industria, ¿no? Vamos a ver nuestra primera lámina. Dentro de lo que compete nuestra primera lámina, vamos a hablar sobre fundamentos de la electrónica. Dentro de los fundamentos de la electrónica, hablamos sobre eh, conceptos básicos, definiciones básicas de la electrónica y su aplicación en la instrumentación. Entonces, si nosotros hablamos de ello, pues debemos hablar definitivamente de electrónica. La electrónica es una rama de la ingeniería que estudia y aplica los principios de movimiento de los electrones para para poder desarrollar el diseño, funcionamiento de dispositivos y sistemas. Cuando hablamos de dispositivos, hablamos de todos aquellos elementos con los cuales vamos a interactuar y el conjunto de todos ellos va a dar como resultado un sistema. Ya cuando nosotros hablamos ya del sistema, hablamos de todo lo que abarca instrumentación. Entonces, la instrumentación dentro de la electrónica y dentro de la industria, del área de la industria, es un área que definitivamente se enfoca a la medición y el control de variables físicas que se pueden presentar. Carlos, una pregunta, ¿qué es una variable física? Pues son todos aquellos elementos que van a dar como resultado que yo pueda medir, todo aquello que yo pueda medir, que yo pueda palpar, que yo pueda tocar, como por ejemplo la temperatura, la presión, el flujo, etcétera. Entonces, ¿a partir de dónde? Del uso y la aplicación de sensores. Todo aquello que yo pueda sensar, que yo pueda medir, como por ejemplo la temperatura. ¿Por dónde la puedo medir? Por un instrumento que me va a permitir poder medir la temperatura, la presión.
el flujo también, ¿correcto? Cuando hablamos de temperatura, hablamos de la calidez de un cuerpo que puede tener. Si hablamos nosotros de presión, hablamos definitivamente de la condensación de algún tipo de producto que puede estar totalmente enlatado, encapsulado dentro de un determinado lugar, dentro de un determinado recipiente. Si hablamos de flujo, pues hablamos definitivamente de fluidos, líquidos, ¿correcto? Entonces, ¿a partir de dónde, por dónde o por qué, no? Utilizando sensores, traductores y sistemas electrónicos que me van a permitir poder hacer este tipo de mediciones, ¿correcto? Entonces, mucho tenemos que hablar sobre ello y mucho vamos a hablar dentro de este programa de especialización. Aplicación de la electrónica en la instrumentación, pues definitivamente, ¿qué nos permite? ¿En dónde podemos aplicar nosotros la instrumentación? En la adquisición de datos a través de sensores, sistemas electrónicos, que como tal convierten pues señales físicas en señales eléctricas. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Profesor, una consulta, ¿cómo yo puedo, o Carlos, disculpe, Carlos, ¿cómo yo puedo determinar, cómo yo puedo medir una señal física? Por ejemplo, ¿no? El viento, la velocidad del viento, ¿ok? ¿Cómo yo puedo determinar que va a 40 kilómetros por hora? Ah, ya, importante, a través de un instrumento. Ese instrumento, la velocidad del viento la va a poder sensar a través de un sensor de velocidad que va a captar la velocidad precisamente de ese sentido, del sentido al que vaya, y la va a convertir en señales eléctricas. Automáticamente la va a sensar y la va a traducir, la va a convertir a través de números binarios, ¿ok? O de lo contrario, a través de un medio de comunicación por el cual esté programado el equipo, el dispositivo. ¿Correcto? Procesamiento de señales, la amplificación, el filtrado y el acondicionamiento de señales para su análisis. Justo algo que yo les venía comentando justo precisamente hace un momento, ¿no? El control automático, la aplicación de sistemas electrónicos en el cual se implementan una cantidad de algoritmos para mantener variables, ¿correcto? Dentro de los rangos deseados. Es decir, poder aperturar, poder cerrar, poder generar movimientos que ya sean netamente programados. Ojo, muy importante lo que estoy mencionando. Entonces, básicamente ello es lo que nosotros vamos a poder analizar, vamos a poder entender a través precisamente de esta etapa. Cuando nosotros hablamos de componentes electrónicos pasivos y activos, pues hablamos, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es, ¿qué entiendo yo por componentes pasivos? Pues hablamos de todos los dispositivos que yo voy a utilizar electrónicamente hablando, como son las resistencias, los condensadores, ¿no? Que definitivamente estos van a almacenar una cierta cantidad de energía dentro del campo eléctrico, ¿no? En el caso de la resistencia van a limitar el paso de la corriente eléctrica y en el caso de los inductores almacenan una cierta cantidad de energía en forma de campo magnético y son útiles pues para el uso de los circuitos de filtrado y conversión de potencia. En el caso de los componentes activos, pues estamos hablando de los diodos, de los transistores, los circuitos integrados, que cada uno de ellos independientemente tiene una función importante. La relevancia que como tal tiene dentro de la instrumentación es que estos componentes permiten que se puedan diseñar circuitos para condicionamiento de señales, controles de actuadores y otros de transmisión de datos. ¿Ok? Entonces, ya teniendo una noción de ello, me va a permitir que yo pueda definitivamente aplicarlo, ¿no? Si nosotros ya hablamos de la fuente de alimentación, pues definitivamente la fuente de alimentación, por definición, son dispositivos que se convierten y suministran energía eléctrica a los circuitos electrónicos. Punto. Tipo de fuentes lineales, conmutadas e interrumpidas. ¿Ok? Dentro de ello, pues, ¿qué me permite ver? Parámetros que yo voy a tener que obtener, ¿ok? Para poder saber estas fuentes de qué me van a servir. Pues voy a tener que identificar la fuente de salida que me van a permitir coincidir con los requerimientos del sistema, según la necesidad de los equipos con los cuales yo voy a trabajar. Va a tener una corriente máxima según pues la capacidad de suministro que me va a permitir comprender
el rendimiento del sistema o la máquina con la cual yo voy a desarrollar actividades. Y su regulación permite la capacidad de mantener una salida constante, es decir, o cuando hablamos de constante, una capacidad de poder tener información, la data, es decir, la data vendría a ser en este caso la tensión, el voltaje, ¿no? Tanto de entrada como de salida. Y su aplicación en la instrumentación proveen energía, sensores, controladores, dispositivos de comunicación. Por lo general, cuando nosotros hablamos ya de instrumentación, cuando vamos pues a campo, vamos con nuestros planos, vamos con, de repente con los manuales del proyecto, vamos de repente con la información que nos proporcionan los fabricantes de la marca, del equipo que yo voy a intervenir. Entonces, estos ya tienen parametrado los voltajes tanto de entrada como de salida del sistema y qué es lo que yo voy a buscar como resultado. Entonces, ello es importante, ¿correcto? Y vamos a hablar también sobre la introducción de los circuitos analógicos y digitales. Dentro de ello vamos a dar un ida y vuelta, hablando para qué me sirven los circuitos analógicos, por qué, cuál es la calidad de sistemas que yo busco utilizar y que forman parte, pues, definitivamente de estos circuitos como tal. Es decir, buscar las señales continuas, componentes claves que son los amplificadores operacionales, filtros, osciladores, la aplicación dentro de la instrumentación, el acondicionamiento de señales, amplificación de pequeños cambios en sensores. En el caso de los circuitos digitales, me va a permitir poder diseñar, operar señales discretas a niveles binarios, 0-1. Recuerdan de que yo siempre hablo eh, cuando siempre vemos este tema de sistemas de circuitos, hablamos siempre de 0-1. ¿Por qué? Porque es un medio de comunicación que tienen hoy día los diferentes sistemas informáticos, ¿no? También para poder operar este tipo de sistemas o circuitos digitales, hablamos también de compuertas lógicas, flip-flop, microcontroladores, dentro de la aplicación que nosotros vamos a ver dentro de la instrumentación, el procesamiento de datos, controles lógicos, almacenamiento de información. Cuando nosotros hablamos definitivamente de los circuitos analógicos, definitivamente hablamos sobre las más adecuadas señales variables continuas que estas me van a permitir ofrecer y que me sirven a mí para poder tener una mayor precisión y capacidad de integración de todo el sistema como tal. Ya hoy día hablando sobre la modernidad y la instrumentación, este me permite poder combinar ambos, tanto los circuitos analógicos y los digitales, y aprovechar sus beneficios, ¿no? Porque ambos vamos a tener que aprender a aprovecharlos. Bueno, ya hablamos sobre los sensores y transductores. Dentro de lo que nosotros conocemos como sensores y transductores, ya hablamos sobre componentes, ya hablando sobre la industria, ¿no? En la industria me permite poder aplicar esta tecnología y poder medir, controlar variables físicas y químicas dentro de los procesos industriales, con dispositivos especializados, dentro de ellos los sensores, que vienen a ser dispositivos que me permiten poder medir magnitudes físicas. ¿Ok? Los transductores son componentes que transforman una señal de un tipo a otro, ¿no? Como por ejemplo de una magnitud física a una señal eléctrica. Y los sistemas de instrumentación, conjunto de sensores acondicionadores de señal, sistemas de adquisición de datos y controladores usados para monitorear los diferentes elementos o gestionar procesos. En la industria la instrumentación es crucial hoy en día. ¿Por qué? Porque nos permite garantizar la eficiencia, la seguridad y la calidad de operaciones como producción, automatización y supervisión, que son precisamente los estándares, los mástiles que soporta el mundo de la industria hoy en día. Al menos hoy en día así se hace. Principios de la operación y sensores y transductores, ¿no? Dentro de ello, pues definitivamente me va a permitir a mí que yo sepa, conozca el principio de la operación. O sea, hablar mucho sobre la lógica que yo voy a entender, el cómo se usan estas diferentes operaciones. Los sensores, por lo general, utilizan fenómenos físicos o químicos para poder detectar una variable. Ejemplo, ¿no? No sé, ahorita una pieza resistiva de sensores de presión
una resistencia térmica de termistores o un defecto de Doppler de medidores de flujo, ¿no? Tipo de señales que se pueden dar, ¿no?, a la salida. Por ejemplo, en el caso de analógicas, señales continuas como voltajes proporcionales de 0 a 10 voltios o corrientes de 4 a 20 miliamperios. Digitales, señales discretas con pulsos o codificados, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias, este tipo de principios son los que nosotros debemos llevar y conocer y definitivamente. ¿Ok? Clasificación de los sensores, ya sea por temperatura, ya sea por presión, ya sea por nivel, por flujo y otras que pueden determinarse dependiendo la necesidad o el requerimiento de la organización o del tipo de trabajo que se venga desarrollando. Temas también que vamos a ver adicionalmente a ello, pues metodología de calibración y pruebas de precisión. ¿Qué es una calibración? Y esto lo vamos a ver durante el desarrollo de diferentes cursos, temas, puntos que vamos a tratar. Es un proceso que me permite comparar la salida de un sensor con un valor de referencia conocido, es decir, un estándar. ¿Qué significa? Que yo tengo un teléfono en este momento y para yo saber de que mi otro teléfono funciona bien, voy a tener que hacer las diferentes comparaciones. ¿Por qué? Porque ambos teléfonos se tuvieron que haber fabricado en base a un mismo principio. A eso se le denomina estándar, ¿correcto? Y esto debería estar debidamente normado, ¿ok? Y debe haber pasado por pruebas del fabricante, una autorización del fabricante para que pueda determinar este tipo de uso, ¿correcto? Entonces, esto es lo que definitivamente es una constante dentro de este tipo de trabajo. Pasos básicos, ¿no? Esto debe cumplir pasos básicos que acabo de mencionar, un tipo de calibración primaria, secundaria, pruebas de precisión para poder verificar la repetitividad de repente de una falla, ¿no?, o de una operación que esté bien hecha, la linealidad y la resolución. Por lo general, trabajamos mucho con este tipo de sensores que nos van a permitir. Interfase de sensores con sistemas electrónicos, pues definitivamente el acondicionamiento de señal, que es parte de ello. Cuando hablamos de interfaces, ya hablamos de comunicación, ¿ok? Y si nosotros hablamos de comunicación, acá hablamos de acondicionamiento de señal. Parte de este acondicionamiento como tal tiene mucho que ver con la amplificación para las señales débiles, como la de los termopares, por ejemplo, ¿no? El filtrado para eliminar el ruido no deseado, por lo general son bobinas, ¿ok? Bobinas chiquitas, ¿ok? Que se aplican mucho para poder eliminar el ruido, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahorita se me ocurre, estamos en una fiesta patronal y se escucha mucha bulla, ¿no? Mucha bulla que interfiere en la fidelidad del sonido de la persona que está locutando de repente el evento, ¿no? Y hay mucha distorsión. Entonces, precisamente eso permite que haya un filtrado. El colocar un filtro me va a permitir que yo pueda entender y que ese sonido sea mucho más limpio para el sentido del audio del ser humano. Y la linealización para convertir las señales no lineales en proporcionales. Método de conexión, determinando pues las salidas analógicas y las salidas digitales. Consideraciones importantes que deberíamos tener nosotros, pues es la compatibilidad de los rangos de señales del sensor con los sistemas de control, protección contra el ruido electromagnético y conversión de señales analógicas a digitales, lo que hoy en día pues conocemos como el ADBC y el DAC, viceversa, ¿no? ¿Ok? Entonces, o sea, para convertir las señales digitales en analógicas y las señales analógicas a digitales. Importante esta aclaración. Ok, ello, ya cuando nosotros hablamos de electrónica y potencia en la instrumentación, lo primero que nosotros tenemos que entender que dentro de la etapa de la instrumentación tenemos que nosotros conocer el control y manejo de actuadores eléctricos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esto me va a permitir que yo pueda acondicionar, que yo pueda tener diferentes dispositivos, conocer diferentes dispositivos que conviertan la energía eléctrica en movimiento mecánico, ¿ok? O sea, ya hablamos de diferentes fenómenos físicos que a raíz de la energía eléctrica, ¿ok?, me permitan controlar sistemas o procesos industriales. Eso es por un lado. Por ejemplo, los motores eléctricos, las solenoides, válvulas motorizadas, relés, ¿no?
¿De dónde nosotros podemos sacar ello? Pues de nuestro día a día, de todo nuestro círculo donde nosotros vivimos, ¿no? Principios del control, como por ejemplo el control on-off, que son actuadores, el encendido y el apagado, control proporcional, que ajusta la posición, por ejemplo, el volumen con una perilla, ¿correcto? El control PID, proporcional integral derivativo, que es básicamente este PID, ¿ok? Este PID, que es un control PID, me permite poder aplicar estrategias para poder controlar de manera precisa un ajuste de parámetros basados en errores de medición, ¿correcto? Muy importante ello. Por ejemplo, un instrumento que hace ello es eh, el equipo detector de mentiras, por ejemplo. Un ejemplo de ello, ¿no? Elementos de manejo, los drives, ¿correcto? Que son los controladores que regulan la velocidad, el torque o posición de motores eléctricos, ¿correcto? Contactores y relés que permiten el encendido y apagado de actuadores mediante señales eléctricas también. Aplicaciones dentro de la instrumentación que me van a permitir poder saber cómo yo voy a poder utilizar de manera adecuada ello, pues definitivamente el control de válvulas para regular el flujo, ¿no? Carlos, una pregunta, una válvula para regular el flujo, por ejemplo, cuando tú abres la llave del agua de tu casa, eso es una válvula precisamente, una válvula que me va a permitir aperturar y cerrar. Entonces, si yo quiero que salga muy poco flujo de agua, pues voy a cerrar apenas y va a salir de repente un hilo de agua. Entonces, ello es importante, pero esa válvula yo la controlo de manera manual. Pero si yo quiero controlarla de manera digital, ok, voy a tener que armar un sistema con medios de comunicación, con interfaces que me permitan a mí controlar y regular el flujo de agua, la velocidad de agua. Generalmente, por ejemplo, quienes tienen ellos, CEDAPAL, que permite pues generar cortes de agua, ¿ok? Ya con sistemas PLC, ¿no? En edificios donde cuentan de repente con un control de fluido de energía eléctrica, donde cuenta con un control de fluido de agua, entonces yo lo voy a poder controlar por medio de sistemas de instrumentación dependiendo el tipo de interfaz de comunicación que yo voy a aplicar. Posicionamiento de mecanismos automatizados. Bueno, ahí ya estamos hablando de los elementos, componentes que van a formar parte precisamente del sistema automatizado que yo voy a tener que aplicar. El monitoreo y ajuste de velocidades. Esto ya viene a formar parte precisamente del comisionado, del precomisionado y del comisionado final para poder hacer los ajustes correspondientes. ¿Correcto? Básicamente ello, ¿ok? Ok, esto me va a permitir poder conocer mucho sobre todo lo que estamos hablando. Convertidores de potencia, AC, DC y DC, inversores también, que básicamente AC y DC, para los que no conocemos mucho sobre ello, estamos hablando sobre la corriente alterna y corriente continua. Cuando nosotros hablamos de AC a DC, ¿no? Esto nos va a permitir, pues, adaptar la forma, nivel y tipo de energía eléctrica según los requerimientos del sistema, según la necesidad de lo que yo quiero buscar o lo que yo busco, lo que yo quiero obtener como resultado. Entonces, detalle importante, AC, corriente alterna, DC, corriente continua. Entonces, si yo quiero convertir en AC a DC, voy a tener que utilizar una fuente de poder rectificadora, donde me va a permitir que convertir la corriente alterna a corriente continua, con rectificadores de media onda, onda completa y o conmutados. Aplicación de mucho de ello, pues alimentar sistemas electrónicos con redes eléctricas, desde redes eléctricas. DC a DC, convertidores conmutados que me van a poder permitir ajustar los voltajes de 12 voltios, ok, corriente continua, a 5 voltios corriente continua, ¿correcto? Es decir, tengo una entrada de 12 voltios, la voy a mantener en corriente continua, lo que voy a buscar o lo que voy a ejecutar simplemente es reducir la corriente de entrada a una corriente menor, nada más, ¿correcto? Entonces, utilizando pues, lo que nosotros conocemos como eh, fuentes back, que me van a permitir reducir el voltaje, o los BOS, que incrementan el voltaje, o buck BOS, ambos, que sean duales. Muchos se usan dentro de la alimentación de los microcontroladores, sensores
y actuadores. Y los inversores, que básicamente son los de corriente continua a corriente alterna, es decir, que convierten la corriente continua a corriente alterna y que posiblemente también pueden ser elevadores en muchos de los casos. ¿Qué me permite ello? Pues regular, minimizar la pérdida de calor, la compatibilidad de potencia y frecuencia y la protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Importante. Ok, así es. Ya llegamos a la parte de los circuitos de protección. Estos circuitos de protección pues son todos aquellos componentes comunes de protección como los fusibles, varistores, diodos de supresión, relojes térmicos, regulación de voltaje, ¿no? Reguladores lineales, conmutados, protección de instrumentación, que nos van a permitir que nuestro sistema como tal esté protegido contra algún tipo de caídas. Entonces, caídas, ruidos eléctricos que puedan afectar las mediciones, circuitos de aislamientos galvánicos para evitar interferencias entre señales sensibles. Entonces, ello, por otro lado, el sistema de ahorro energético y eficiencia de equipos electrónicos. Aquí ya hablamos sobre un mundo que funciona en paralelo. Hoy en día se habla mucho sobre el sistema de ahorro energético y eficiencia de equipos electrónicos. Entonces, tiene que haber una energía pulcra, tiene que haber un control de energía eh, para que no se esté gastando, no se esté innecesariamente. Entonces, esto me va a permitir a mí poder minimizar el consumo de energía sin comprometer el rendimiento de un sistema. Uno, por eso es que muchas de nuestras computadoras tienen, ¿no? Por aspecto de medio ambiente, algunas veces sale un arbolito, una hojita y te dice modo rendimiento de energía. Entonces, para que más o menos tengan una idea. Prácticas comunes que se hacen dentro de ello, la optimización de motores eléctricos, el uso de fuentes conmutadas, gestión del estado de los dispositivos, energías renovables, monitoreo del consumo. Ustedes se van a dar cuenta porque esto mucho lo han visto seguramente en sus propias computadoras o en sus propios teléfonos. Cuando ya se te va a acabar la energía en el teléfono, te sale así, convertir a modo ahorro. Entonces, eso te permite hacer ello, ¿no? Cuando nosotros hablamos de este tipo de condiciones, hablamos sobre la reducción de costos operativos, ya en el mundo de la industria, reducción de costos operativos, mayor vida útil de los equipos y menor impacto ambiental. Carlos, una pregunta, ¿y por qué hablamos sobre el modo de menor impacto ambiental? Por la generación, emisión de gases y también porque cuando cambiamos una tarjeta electrónica, algún dispositivo, pues no le hacemos la respectiva eliminación que debe ser. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque es un equipo electrónico que cuando tú eh, ya lo vas a desechar, alguna vez lo botamos a la basura y no es lo adecuado. Ya vamos a hablar también sobre la introducción a sistemas SCADA, ¿correcto? Carlos, ¿qué significa SCADA? ¿Ok? ¿Qué significa SCADA, Carlos? Ya, sí, muy importante lo que tú me preguntas, porque en SCADA, ¿ok? Justo me estaba preguntando hace un momento ello, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de un sistema SCADA, lo primero que yo les tengo que comentar es de que un sistema SCADA como tal es en su traducción, eh, Supervisory, Supervisory Control and Data Acquisition. ¿Qué significa ello? De que es la manera de yo supervisar, de poder controlar, ¿ok? La adquisición de información que yo puedo tener dentro de una organización. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes que yo debo de considerar y que se contemplan dentro de un sistema SCADA o DCS? ¿Correcto? El sistema de supervisión y control a nivel de planta debe tener componentes que seguramente en un sistema de repente ya lo han visto o los van a ver, ¿no? Los RTUs, que es un RTU, es una unidad remota de terminales, es decir, de entradas de información, donde se recoge y se almacena o por donde ingresa o sale datos a través de los sensores y ejecutan órdenes de control, ¿correcto? Para poder controlar flujo, energía, presión. Ejemplo, PLCs también que definitivamente son controladores lógicos programables que me permiten controlar en tiempo real un proceso. El HMI, que es la interfase hombre-máquina, que es una interfase gráfica que los operadores monitorean
y controla y que permite controlar un sistema. Y el servidor SCADA es la que permite centralizar todos los datos y estos se almacenan para el análisis. ¿Ok? Ahora, aplicación, supervisión de plantas industriales, sistema de distribución y energía de redes de agua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que hace un momento les comentaba con respecto a CEDAPAL. En otros lugares de repente se controla, por ejemplo, en Repsol, ¿no? Se controla el flujo de hidrocarburos. De repente Solgas se controla el flujo de gas GLP o gas natural, ¿no? De repente Calpa o Plus, ¿no? Que son las empresas actualmente, o Luz del Sur, ¿no? Que son las empresas de energía, controlan el flujo de energía que va a pasar por cada una de las centrales eléctricas. Entonces, y las van a ir regulando, convirtiéndoles o quitándoles de repente energía parásita. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen los sistemas SCADA. Y los sistemas DCS, ¿ok? Que son un sistema de control de distribución, me permite poder a mí diseñar, ya sea plantas grandes, complejas, para poder redistribuir o distribuir el tipo de producto que yo voy a trasladar a través de ellas, ¿no? Una diferencia entre las escadas y los DCs es que la escada es más adecuado para la supervisión remota. Es decir, yo desde mi casa yo puedo controlar pues un conjunto de sistemas, que es lo que generalmente se aplica mucho dentro de los procesos industriales, ¿no? Y estos están más enfocados a locales, a procesos locales y continuos. ¿Ok? En cambio, el DCS tiene una mayor integración de procesos continuos, como en refinerías y plantas químicas. Y también este se aplica mucho en los procesos de fabricación, sistemas petroquímicos y generación de energía. Justo lo que le venía comentando hace un momento, ¿ok? Ya si nosotros hablamos pues de convertidores ADC, DAC, ¿no? Cumple con diferentes tipos pero características, ¿no? Pero esto como tal convierte señales analógicas en continuas como voltaje o corriente, ¿no? A datos digitales. Y en el caso de la DAC, convierte digitales a señales analógicas. Por lo general, ¿ok? Esto pues es muy usado dentro del mundo de la industria. Y precisamente los instrumentistas son aquellos que se abocan pues a determinar, a detectar y a determinar y a ponerle solución a este tipo de fallas. En el diseño de implementación de sistemas de adquisición, pues tiene mucho que ver con la aplicación, la implementación de sistemas de adquisición de datos DUAQ, perdón, eh, elementos del diseño, contemplando, considerando pues el uso y la aplicación de sensores y transductores, acondicionamiento de la señal, interfase del hardware, ya la comunicación, el software que se va a usar, los pasos a implementar también dentro de ellos, protocolos de comunicación, que básicamente es lo que yo les comentaba, ¿no? Depende, pues, qué tipo de protocolo de comunicación se van a usar. De repente puede ser el Modbus, puede ser el Profibus, ¿correcto? Puede ser de repente por ahí el HART, puede ser también el Ethernet IP, el Cambus, el Profinet, ¿no? Que básicamente son modos de comunicación que nosotros venimos aplicando mucho en ello. Ya si nosotros hablamos de los microcontroladores y los controladores en la electrónica, ok, en el mundo de la electrónica programable, es decir, los PLCs, hablamos sobre los microcontroladores, ¿no? Que son sistemas integrados que me permiten poder incluir procesador, memoria, puertos de entrada, salida y otros más. Dentro de ello, sí, definitivamente el consumo, que factores claves en la selección, yo tengo que contemplar pues requerimiento del proyecto, el consumo energético, la familia arquitectura, determinar ello, la facilidad de programación, el costo y la disponibilidad, que es algo que eso se ve definitivamente ya desde el anteproyecto, y contemplar pues la configuración que se va a tener que aplicar dentro de ello. Ahora vamos a hablar sobre la programación básica aplicada a la instrumentación. Va a depender mucho del tipo de lenguaje de programación que yo voy a utilizar. El C++, que es la más popular para la programación de bajo nivel y control directo de un hardware. El Python, correcto, que es usado en plataformas más avanzadas como el Raspberry Pi, ¿no? Para control y análisis. El ladder a manera de escalera, ¿no? Muchas de ellas, su aplicación es en la instrumentación de monitoreo de sensores, temperatura, presión, flujo,
controles de actuadores como motores, solenoides y válvulas, y adquisiciones y procesamiento de datos para SCADA y sistemas locales, ya sea el DCS también, ¿correcto? Entonces, ello es muy importante que nosotros lo sepamos. Parte circunstancial, parte importante de lo que vamos a ver también es el control de procesos industriales mediante de microcontroladores. Este tiene que ver mucho con, eh, porque esto finalmente son el núcleo de los sistemas de control de tiempo real, ¿no? Contemplando los pasos básicos, estrategias para poder controlar el encendido y el apagado, el poder activar un calentador basado en una temperatura medida, ¿no? El control PID, que me va a permitir ajustar la velocidad o presión para mantener el proceso de un rango ideal, integración de sistemas electrónicos en IoT, ¿correcto? Que básicamente es el Internet, para que va condicionado a diferentes dispositivos electrónicos y que permiten poder monitorear el análisis de datos y control de dispositivos desde cualquier ubicación. Ello es importante dentro de ello, pues dentro del mundo de los microcontroladores va a depender mucho también del tipo de protocolos de comunicación que se vayan a utilizar, MQTT, HTTP, HTTPS, el Roll and Way, ¿no? WAN. Esto me va a permitir poder, por ejemplo, ¿no? Un microcontrolador ESP32 adquiere datos de un sensor de presión y los envía a un servidor en la nube mediante el MQTT. Los datos se analizan en tiempo real y el sistema ajusta una válvula automática si hay variaciones críticas. Generalmente esto me permite poder detectar un problema y automáticamente darle la solución, ¿no? Eh, y para esto existe un estudio también, un estudio previo para poder determinar las posibles fallas que puede tener el sistema, ¿sí? Aplicaciones en la industria, infinidades. ¿Por qué? Porque la aplicación que se le puede dar en la industria es inmensa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer monitoreo de análisis predictivo, ¿no? Desactivando vibraciones excesivas de un motor para realizar mantenimiento preventivo, control remoto de procesos, supervisión de plantas industriales desde cualquier lugar usando la aplicación móvil o un servidor, ¿no? Es igual como que yo estoy desde mi casa y yo quiero imprimir algo en la oficina, lo mando desde mi teléfono, de mi computadora, o un fax, por ejemplo, ¿no? Antes se hacía mucho ello, ¿no? O de repente la impresora de la oficina la controlaba desde mi casa por un sistema de red WAN, ¿no? Y esto me va a permitir, pues, definitivamente hacerlo, ¿no? A través de un servidor web, ¿no? Automatización avanzada, la integración de sistemas SCADA-DCS en modo IoT, ¿ok? Para que estos se puedan integrar definitivamente. La eficiencia de usos, definitivamente importante ello. Ok, así es. Ahora vamos a llegar al mantenimiento y diagnóstico de sistemas electrónicos y para ello pues debemos hablar sobre el mantenimiento preventivo. ¿Qué es un mantenimiento preventivo? Un mantenimiento preventivo es el conjunto de actividades planificadas que se realizan para evitar fallas y prolongar la vida útil de equipos. ¿Ok? Un mantenimiento predictivo, digamos, de que es una estrategia basada en monitoreo continuo, basada en la expertise que puede tener una persona, ¿ok? Para poder predecir algunas fallas. En el caso del mantenimiento correctivo, es aquellas intervenciones que se realizan después de que se ha producido la falla. Ello es, diagnóstico de fallas va a depender mucho para ello, pues, el proceso de identificación me permite poder localizar los problemas de un circuito electrónico para restaurar la funcionalidad, la operatividad que debe tener un proceso, ¿no? Ya, después, el uso de prueba y medición a través de mediciones de voltaje, pruebas de continuidad de diodos, pruebas de continuidad de los diferentes dispositivos, verificar la alimentación de un circuito, medir el estado del componente, resistencias, condensadores y otros, hacer pruebas con osciloscopios, analizadores de señal para hacer las comparaciones, generadores de señal y definitivamente, y no menos importante, ¿ok? Y no menos importante, poder utilizar normativas de seguridad eléctrica y electrónica en entornos industriales. Dentro de ellas, las normas IEC 60204-1, ¿correcto? NFPA 70E, que es una norma totalmente importante para nosotros que trabajamos en electrónica y en electricidad,
OSHAS, que es una norma importantísima a nivel mundial, ¿no? Pero que pertenece a los Estados Unidos, es una norma gestora en realidad de la norma de seguridad, la norma ISO 13849, que habla sobre los sistemas de control relacionados con las máquinas, ¿no? Medidas comunes utilizadas en etiquetado, bloqueo, sistema de puesta a tierra, uso de equipos de protección personal, inspecciones regulares, recomendaciones que se puedan dar, y ello, implementar una desconexión rápida para el caso de emergencias. Y hoy lo que hoy en día se viene utilizando son los botones de emergencia, que son los planes de contingencia que muchas de las organizaciones hoy vienen aplicando en procesos, ¿no? Y también algo muy importante que se viene desarrollando hoy en día, pues la seguridad de procesos, PCM. ¿Correcto? Chicos, a todos los que están dentro de la sala, que ya he leído también, he venido respondiendo durante el transcurso de esta sesión las preguntas que ustedes han venido desarrollando, y esto nos permite pues que se pueda responder en tiempo real muchas de las preguntas, dudas, interrogantes que ustedes puedan tener. Mi nombre es Carlos Jaramillo Collantes, estoy muy gustoso de haberlos apoyado, de haber podido de repente darles algo de información que les permita a ustedes crecer, conocer un poquito más sobre el mundo de la instrumentación en la industria. Conmigo, muchas gracias. No se olviden, si quieren algún tipo de información, inscríbanse o búsquennos en redes, ¿no? Información sobre nuestros cursos, nuestros programas de especialización, y nos estamos viendo. Que tengan un gran día, lo máximo. Muchas gracias. Hasta luego.